Hoy exploraremos en profundidad la historia de la Biblia, abarcando desde sus inicios en el Antiguo Testamento hasta las revelaciones finales del Nuevo Testamento, desde la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta los acontecimientos que siguieron a la muerte de los apóstoles de Jesucristo. Esta travesía por las Sagradas Escrituras no solo buscará informar, sino transformar, motivando una mayor apreciación y amor hacia la palabra de Dios. Esta transformación se propicia abriendo el corazón a los mensajes divinos. Para aquellos que encuentran desafíos en entender la Biblia, este análisis proveerá claridad y profundización, basándose en los estudios y escritos del pastor Hernández Díaz López en su obra Panorama de la Historia Cristiana. El relato bíblico inicia con la presentación de Dios como un ser eterno, sin principio ni final, estableciéndose como la fuente y creador de todo lo que existe en el universo. Esta noción subraya una de las características más profundas de Dios, su infinitud y omnipotencia, aspectos que lo diferencian de todas sus creaciones. En los primeros momentos de la creación, según se narra en la Biblia, Dios llevó a cabo una serie de actos que formaron el mundo tal como lo conocemos. Comenzó con la formación de los cielos y la tierra, un acto que estableció el escenario para toda la vida. La creación se describe no como un acto de caos, sino como un proceso ordenado y deliberado, donde cada día de la creación añadía una capa de complejidad y habitabilidad al mundo. El clímax de este proceso creativo llegó cuando Dios decidió crear al ser humano. A diferencia de otras criaturas, los humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta expresión, imagen y semejanza, es crucial y ha sido objeto de mucha reflexión teológica. Implica que los humanos poseen cualidades que reflejan algunos aspectos de Dios mismo, como la capacidad para el pensamiento racional, la creatividad y la moralidad, entre otros. Adán y Eva, los primeros humanos según la Biblia, fueron creados puros e inocentes, sin la mancha del pecado o la maldad, y fueron colocados en el jardín del Edén. Este jardín es descrito como un lugar de perfecta armonía y belleza, donde no existían ni el dolor ni el sufrimiento, y donde la presencia de Dios era una realidad cotidiana y tangible para la pareja. Vivían en una relación directa y sin intermediarios con Dios, disfrutando de su cuidado y provisión. Sin embargo, esta armonía no duró indefinidamente. La Biblia relata que Adán y Eva desobedecieron una orden específica de Dios: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Seductora por la serpiente, que la tradición cristiana ha interpretado como una manifestación de Satanás, Eva comió del fruto y, a su vez, convenció a Adán de que también lo hiciera. Esta acción marca el momento crucial conocido como la caída, cuando el pecado entró en la experiencia humana. El impacto de este acto de desobediencia fue monumental y alteró fundamentalmente la naturaleza de la existencia humana. El pecado no solo introdujo el dolor y la muerte en la vida de Adán y Eva, sino que también afectó a todas las generaciones futuras, transmitiendo una naturaleza inclinada al mal y la separación de Dios. Este concepto, conocido en teología como el pecado original, sugiere que todos los humanos nacen con una predisposición al pecado que se origina desde este primer acto de rebelión. Este relato del Génesis es esencial para entender muchos aspectos de la teología y moral cristianas, resaltando la necesidad de redención y la importancia de la relación entre Dios y la humanidad. La desobediencia de Adán y Eva establece el escenario para los temas de salvación y redención que se explorarán a lo largo de toda la Biblia. Tras ser expulsados del jardín del Edén debido a su desobediencia, Adán y Eva empezaron su vida fuera del paraíso, enfrentando las consecuencias de su pecado, incluyendo el dolor y la mortalidad. A pesar de estos desafíos, formaron una familia, dando inicio a la historia de la humanidad. Sus primeros hijos, Caín y Abel, representan dos caminos divergentes de la naturaleza humana. Abel, como pastor, escogió una vida de sencillez y devoción, ofreciendo a Dios sacrificios de los animales de su rebaño. Caín, por otro lado, trabajaba la tierra y sus ofrendas provenían de sus cultivos. La Biblia relata que Dios miró con favor el sacrificio de Abel, pero no el de Caín, lo cual provocó en Caín un sentimiento de rechazo y celos intensos. Consumido por la envidia y la ira, Caín cometió el primer homicidio de la historia, asesinando a su propio hermano Abel. Este trágico evento marcó a Caín con la maldición de vagar, y su acto estableció un sombrío precedente sobre la capacidad del ser humano para el mal. Después de la muerte de Abel y la maldición de Caín,
Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. A diferencia de Caín, Set y su descendencia siguieron un camino de lealtad y devoción hacia Dios. Se entiende que la línea de Set mantuvo viva la adoración y las enseñanzas de Dios, pasando estas creencias de generación en generación. A medida que la población humana crecía, también lo hacía la inclinación hacia la maldad. Los textos bíblicos describen un aumento en el pecado y la corrupción, donde la mayoría de los seres humanos desviaban sus corazones de Dios, sumiéndose en actos de violencia e inmoralidad. Este deterioro moral eventualmente llevó a un punto de inflexión en el que Dios decidió intervenir de manera drástica para preservar la creación. El diluvio universal es presentado en la Biblia como un acto de purificación divina, una respuesta al nivel insostenible de maldad humana. Noé, descrito como un hombre justo y sin tacha en su generación, encontró gracia a los ojos de Dios. Debido a su fidelidad, Dios instruyó a Noé para construir un arca, una gran embarcación capaz de albergar a su familia y parejas de cada especie animal, con el fin de preservar la vida durante el diluvio que destruiría todo ser viviente sobre la tierra. La historia de Noé y el arca es significativa porque subraya temas de justicia, juicio y redención. Mientras el diluvio eliminaba la corrupción del mundo, el arca, flotando sobre las aguas, simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo y la renovación de la alianza de Dios con la humanidad y la creación. Noé y su familia emergieron del arca como los nuevos portadores de la promesa divina y la esperanza de una humanidad renovada. Esta sección de la Biblia, que cubre desde Adán hasta Noé y luego hasta Abraham, establece una narrativa de caída y redención que se refleja a lo largo de las Escrituras. La descendencia de Set, culminando en la figura de Noé y posteriormente en Abraham, ilustra cómo, a pesar de la propensión humana hacia el pecado, siempre ha habido un remanente fiel a través del cual Dios ha buscado restaurar y mantener su relación con la humanidad. De los descendientes de Noé surgieron las naciones del mundo. La historia de los patriarcas comienza con Abraham, un personaje crucial en la narrativa bíblica, considerado el padre de la fe para las tradiciones judeocristianas e islámicas. Abraham, originalmente llamado Abram, provenía de Ur de los Caldeos, una región ubicada en lo que hoy conocemos como Irak. La vida de Abraham tomó un giro decisivo cuando Dios le llamó para dejar su tierra, su gente y la casa de su padre, prometiéndole una nueva tierra y grandes bendiciones. Esta llamada divina incluía una promesa impactante: Abraham sería el progenitor de una gran nación y, a través de su descendencia, todas las naciones del mundo serían bendecidas. A pesar de su fe, Abraham enfrentó desafíos significativos. Uno de los más notorios fue la infertilidad de su esposa Sara, lo cual parecía contradecir la promesa divina de una abundante descendencia. Sin embargo, en su vejez, y contra toda expectativa humana, Sara concibió y dio a luz a Isaac, reafirmando la fidelidad y el poder de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, continuó el legado de su padre. Al igual que Abraham, Isaac vivió una vida de nómada, moviéndose a través de Canaán y manteniendo la alianza con Dios. Isaac se casó con Rebeca, y aunque también enfrentaron problemas de fertilidad, finalmente tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Estos dos hermanos representaron caminos muy diferentes y su relación estuvo marcada por la competencia y el conflicto. Esaú, el primogénito, era un cazador habilidoso y el favorito de su padre, mientras que Jacob, más tranquilo y reflexivo, era la preferencia de su madre Rebeca. La rivalidad entre ellos se intensificó cuando Jacob, con la ayuda de Rebeca, engañó a Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito, un acto que tendría profundas repercusiones para ambos hermanos y sus descendientes. Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel, lo que significa el que lucha con Dios, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Este cambio de nombre simboliza su transformación de un hombre que utiliza el engaño para lograr sus fines a alguien que lucha y prevalece con la ayuda divina. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes, Lea, Raquel, y las sirvientas de ambas, Silpa y Bila. Cada uno de estos hijos se convirtió en el patriarca de una de las tribus de Israel, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham de una descendencia numerosa. La formación de la nación de Israel, por lo tanto, no fue un proceso político o militar, sino un acto profundamente enraizado en la fe y la familia, marcado por relaciones personales y promesas divinas.
A través de las vidas de estos patriarcas, se estableció un linaje que no solo influiría en el desarrollo religioso y espiritual de millones de personas a través de la historia, sino que también sentaría las bases para futuros eventos narrados en la Biblia, incluyendo la llegada del Mesías, central en la fe cristiana. Este linaje y las historias de estos hombres y mujeres subrayan temas clave como la fe, la redención y el cumplimiento de las promesas divinas, elementos esenciales que se tejen a lo largo de toda la Escritura Sagrada. Esperamos que estés disfrutando de este contenido. Para seguir explorando temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. La historia de los descendientes de Jacob, también conocidos como los israelitas, se desarrolla dramáticamente en Egipto, marcando un periodo crítico de su existencia como pueblo. Entre estos descendientes, José, uno de los hijos de Jacob, juega un papel crucial. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José logra ascender a una posición de gran poder en Egipto, convirtiéndose finalmente en gobernador debido a su habilidad para interpretar sueños y administrar recursos durante un periodo de hambruna. A través de una serie de eventos providenciales, José no solo salva a Egipto de una gran hambruna, sino que también proporciona refugio a su familia en esta tierra extranjera. Con el tiempo, la familia de Jacob, con sus 12 hijos, se traslada a Egipto, donde inicialmente son bien recibidos y prosperan. A medida que los israelitas crecían en número en Egipto, los faraones que no recordaban la contribución de José empezaron a verlos como una amenaza. Por ello, decidieron esclavizarlos, transformando a los descendientes de Jacob de respetados invitados a oprimidos trabajadores forzados, principalmente en construcción. La liberación de los israelitas vino de la mano de Moisés, un israelita criado como príncipe egipcio. Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. Tras enfrentar al faraón con una serie de plagas divinas, Moisés lideró el éxodo de Egipto, un evento clave que no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también definió su identidad espiritual y nacional. Después de su escape, en el monte Sinaí, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos y otras leyes que formarían la base de la sociedad y la cultura israelita. Sin embargo, la falta de fe y repetidas desobediencias de los israelitas durante su travesía por el desierto provocaron que Dios los condenara a vagar por el desierto durante 40 años, tiempo durante el cual la generación que había salido de Egipto falleció sin ver la tierra prometida. Este periodo en el desierto fue tanto un castigo como un tiempo de preparación para entrar a la tierra prometida, descrita como una tierra fértil y abundante, destinada a ser la herencia perpetua de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. La narrativa de la entrada de los israelitas a Canaán bajo el liderazgo de Josué marca un momento crucial en la historia bíblica. Después de 40 años de vagar por el desierto, y tras la muerte de Moisés, Josué fue comisionado como su sucesor para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Este periodo se caracteriza por una serie de campañas militares que Josué lideró para conquistar Canaán, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Bajo su liderazgo, los israelitas lograron importantes victorias y comenzaron a asentarse en la región, dividiendo la tierra entre las 12 tribus. Tras la muerte de Josué, no había un liderazgo central fuerte y los israelitas pasaron a un sistema de gobierno conocido como el período de los jueces. Los jueces eran líderes carismáticos que surgían en tiempos de crisis para dirigir y liberar al pueblo de las amenazas externas y para administrar justicia. Este periodo se caracterizó por un ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación, donde los israelitas se desviaban de Dios, sufrían las consecuencias bajo el dominio de pueblos vecinos, se arrepentían y eran liberados por un juez. Eventualmente, el pueblo de Israel comenzó a desear un rey que gobernara de manera continua, como las naciones vecinas. Este deseo llevó a la unción de Saúl como el primer rey de Israel. Aunque el reinado de Saúl comenzó bien, con el tiempo se desvió del camino que Dios le había trazado, lo que eventualmente llevó a su rechazo por parte de Dios como rey. David, quien inicialmente se destacó como un joven pastor que derrotó al gigante filisteo Goliat, fue ungido por el profeta Samuel como el sucesor de Saúl. Después de un periodo de conflictos y luchas por el poder con Saúl, David finalmente se consolidó como rey y estableció Jerusalén como la capital política y religiosa de Israel.
Durante su reinado, David unificó las tribus de Israel, expandió el reino, y trajo el arca del pacto a Jerusalén, reafirmando la centralidad de la adoración a Dios. David fue sucedido por su hijo Salomón, quien es conocido por su sabiduría y por construir el primer templo en Jerusalén, un centro de adoración nacional para el pueblo israelita. El reinado de Salomón fue inicialmente un periodo de gran prosperidad y paz. Sin embargo, con el tiempo, Salomón acumuló riquezas y tomó muchas esposas extranjeras, cuyas influencias lo llevaron a la idolatría. Esta desviación de la fe marcó el comienzo de problemas que eventualmente llevarían a la división del reino tras su muerte. Este recorrido a través de los reinados de Saúl, David y Salomón ilustra no solo la evolución del gobierno israelita de un liderazgo tribal a una monarquía establecida, sino también las constantes tensiones entre la fidelidad a Dios y las influencias políticas y culturales de las naciones vecinas. Después de la muerte de Salomón, las tensiones y diferencias dentro del reino de Israel alcanzaron un punto crítico, lo que resultó en su división en dos reinos separados. Israel, el reino del norte, consistió en 10 de las 12 tribus y estableció su capital en Samaria, mientras que Judá, el reino del sur, incluía las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital. El reino del norte, Israel, se alejó rápidamente de las prácticas y creencias monoteístas, cayendo en la idolatría al adoptar a los dioses de las culturas vecinas. Esta infidelidad religiosa llevó a su eventual conquista y destrucción por el imperio asirio en el siglo VIII a.C., dispersando a su población. Por otro lado, el reino de Judá, aunque también lidió con la idolatría y desobediencia a los mandatos divinos, fue en ocasiones guiado por reyes que intentaron reformar y volver al culto y prácticas establecidas por David y Salomón. A pesar de estos esfuerzos, Judá no pudo evitar su propio destino de conquista y fue llevado al exilio en Babilonia después de que los babilonios destruyeran Jerusalén en el 586 a.C. Este periodo de exilio babilónico no solo fue un tiempo de gran adversidad, sino también una era de profunda introspección y transformación espiritual para los judíos. Privados de su templo y aislados en tierra extranjera, los judíos se vieron obligados a profundizar en su identidad religiosa y consolidar su fe en un solo Dios, lo que fortaleció y transformó su práctica religiosa y cultural, preparándolos para eventualmente regresar y reconstruir Jerusalén. Este tiempo les permitió reformar su comunidad y prácticas, asegurando la supervivencia de su fe monoteísta a través de las generaciones futuras. Después de aproximadamente 70 años en el exilio babilónico, los judíos recibieron una oportunidad redentora de regresar a su tierra ancestral gracias al edicto emitido por Ciro el Grande, el emperador de Persia. Este edicto no solo permitía la repatriación de los judíos a Judá, sino que también autorizaba la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. Este evento marcó el comienzo de un periodo de restauración física y espiritual, reavivando las prácticas religiosas judías y la comunidad en su propia tierra. Durante este tiempo de reconstrucción y renovación, se fortaleció profundamente la esperanza mesiánica entre el pueblo judío. Según las profecías bíblicas, particularmente aquellas encontradas en los libros de Isaías y Miqueas, se esperaba que un Mesías surgiera de la línea del rey David y restaurara el reino de Israel, llevando paz y justicia. Esta figura mesiánica sería un gobernante ungido, o Cristo, que no solo liberaría a Israel de la opresión externa sino que también establecería un reino de rectitud y espiritualidad. Esta esperanza mesiánica encontró su cumplimiento en la figura de Jesús de Nazaret, nacido en Belén como lo profetizado. La vida de Jesús, como se relata en los Evangelios del Nuevo Testamento, estuvo marcada por enseñanzas profundas, la realización de milagros y un ministerio que tocó a muchos en el corazón de su contexto judío. Sin embargo, la naturaleza de su misión sorprendió y a menudo contrarió las expectativas mesiánicas tradicionales de un líder político y militar. En cambio, Jesús enfocó su misión en la salvación espiritual y la redención de los pecados, ofreciendo no solo una esperanza temporal sino eterna. La culminación de su ministerio terrenal ocurrió con su sacrificio en la cruz, un acto que, aunque inicialmente visto como una derrota, fue entendido por sus seguidores como el medio definitivo de salvación. A través de su muerte, Jesús prometió no solo la redención de los pecados, sino también la esperanza de un reino eterno, cumpliendo así las antiguas profecías de una manera profundamente espiritual y eterna.
Este acto estableció la base para el cristianismo, que ve en Jesús no solo a un liberador temporal de Israel, sino al Salvador del mundo entero, ofreciendo a todos la posibilidad de participar en su reino eterno mediante la fe en él. El ministerio público de Jesús, aunque breve, marcó un cambio fundamental en la historia religiosa. Durante aproximadamente 3 años, Jesús viajó por Judea y Galilea, enseñando en sinagogas, sanando a los enfermos y predicando sobre el reino de Dios. Sus enseñanzas, que a menudo desafiaban las interpretaciones tradicionales de la ley mosaica, junto con sus milagros y su capacidad de atraer grandes multitudes, le ganaron tanto seguidores fervientes como oposición significativa, especialmente de las autoridades religiosas judías. La crucifixión de Jesús, bajo el gobierno romano y a instancias de líderes judíos, parecía marcar el fin de su movimiento. Sin embargo, la resurrección de Jesús 3 días después de su muerte, como se narra en los Evangelios, confirmó para sus seguidores que él era verdaderamente el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Esta creencia se convirtió en la piedra angular de lo que sería el cristianismo. Antes de ascender al cielo, Jesús encargó a sus discípulos continuar su obra, difundiendo su mensaje y haciendo discípulos en todas las naciones, una misión que ellos llevaron adelante con la ayuda del Espíritu Santo, recibido en el evento conocido como Pentecostés. La iglesia primitiva, inicialmente compuesta principalmente por judíos, comenzó a crecer rápidamente tanto en número como en influencia, extendiendo el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Judea y Galilea. Líderes como Pedro y Juan inicialmente centraron sus esfuerzos en Jerusalén, pero pronto la misión cristiana se expandió a zonas más amplias gracias a la labor de Pablo, un convertido del judaísmo que se convirtió en uno de los misioneros más destacados del cristianismo primitivo. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, viajó extensamente a través del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia y finalmente Roma, fundando comunidades cristianas en lugares predominantemente gentiles, no judíos. En sus viajes, que incluyeron 3 viajes misioneros largos, Pablo no solo predicó sino que también escribió varias cartas a estas comunidades emergentes, cartas que ahora forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas cartas trataban una variedad de temas, desde la teología cristiana básica hasta cuestiones prácticas de la vida en comunidad y la ética cristiana. La expansión del cristianismo no estuvo exenta de desafíos. Los primeros cristianos a menudo enfrentaron persecuciones tanto de las autoridades judías como de las romanas. Estas persecuciones, sin embargo, no lograron detener el crecimiento de la Iglesia, de hecho, a menudo fortalecían la resolución de los creyentes. A pesar de los obstáculos, el mensaje de salvación a través de Jesucristo continuó resonando a lo largo del Imperio Romano, atrayendo a un número cada vez mayor de seguidores y sentando las bases para que el cristianismo se convirtiera en una de las fuerzas religiosas y culturales dominantes en el mundo antiguo. El Nuevo Testamento, que se compuso durante un periodo de aproximadamente 50 años después de la muerte de Jesús, es un conjunto de escritos fundamentales para el cristianismo. Esta colección de textos no solo sirve como la principal fuente doctrinal y histórica sobre la vida de Jesús y los inicios de la Iglesia cristiana, sino que también proporciona una guía espiritual y ética para los creyentes. Los Evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, constituyen la primera parte del Nuevo Testamento y cada uno ofrece una perspectiva única sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los Evangelios sinópticos debido a su estructura similar y relatos compartidos, enfocándose en enseñanzas, milagros, parábolas y los eventos significativos de la vida de Jesús. Juan, por otro lado, presenta un enfoque más teológico, destacando la divinidad de Jesús y profundizando en sus discursos y diálogos. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas, sigue a los Evangelios y narra la historia de los primeros años de la Iglesia y la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén hacia el Imperio Romano. Este libro detalla el papel vital del Espíritu Santo en guiar a los apóstoles, especialmente a Pedro y Pablo, en su misión de predicar el Evangelio y fundar comunidades cristianas en diversas ciudades del mundo antiguo. Las epístolas, que son cartas escritas por líderes cristianos como Pablo, Pedro, Juan y otros, forman la mayor parte del Nuevo Testamento. Estas cartas fueron dirigidas a diversas comunidades cristianas para instruir, corregir y animar a los creyentes en su fe.
Las epístolas de Pablo, que incluyen cartas a los romanos, corintios, gálatas, efesios, entre otros, son particularmente significativas por su elaboración doctrinal sobre temas como la justificación por la fe, la ética cristiana y el papel de la Iglesia en el mundo. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan, es un texto apocalíptico que utiliza simbolismo rico y a menudo enigmático para proyectar el triunfo final de Cristo sobre el mal y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra para los fieles. Este libro está diseñado para ofrecer consuelo y esperanza a los cristianos enfrentando persecuciones, recordándoles que Dios tiene el control final de la historia. Juntos, estos escritos no solo proporcionan la base histórica y doctrinal del cristianismo, sino que también continúan inspirando y guiando a millones de creyentes en su vida espiritual, su conducta moral y su comprensión de Dios y de la salvación a través de Jesucristo. Este recorrido por la Biblia destaca una narrativa poderosa de fe, fracaso, redención y esperanza, ilustrando la interacción continua de Dios con su creación. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios busca restaurar a la humanidad y al mundo a través de su gracia divina. Esta historia no solo enseña sobre el pasado, sino que también invita a cada persona a abrir su corazón a la transformación y redención que Dios ofrece. Espero que este resumen te haya brindado una visión más profunda y enriquecedora de la Biblia y su impactante mensaje. Que este conocimiento te inspire a profundizar más en tu comprensión y amor por la palabra de Dios. Si has encontrado valor en este contenido, te animo a continuar explorando, aprendiendo y creciendo en tu fe, participando activamente en esta continua historia de fe que sigue desarrollándose hoy en día. Dios te bendiga en tu camino hacia una relación más profunda con Él. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.